Su piel era blanca como la nieve y era demasiado alta. Le pregunté quién era y qué requería. Ella se acercó y colocó su mano en la cabeza de mi madre. Unos segundos después, me respondió que ella no iba a morir, pero que tardaría mucho tiempo en regresar, pues una pequeña parte de su cerebro ya había muerto. De nuevo le pregunté quién era y qué quería de nosotros. Giró su mirada hacia mí, llenándome de miedo y dejándome completamente inmóvil. Me respondió que ella era quien decidía quién moría o vivía en ese hospital. Relatos Paranormales Oficial. Pasaron muchos años para poder juntar el valor y contar públicamente esta historia, pues es también la confesión de un posible crimen. La historia se desarrolla cuando yo tenía 17 años, pero es importante mencionar que muchos años atrás, durante toda mi infancia, siempre viví con maltrato por parte de un padre alcohólico que se encargó de destruir la vida de mi madre y la mía. Desde que tengo uso de razón, siempre viví bajo la sombra de un mal hombre que sin explicación nos maltrató por años. No tengo ni un solo recuerdo de él abrazando a mamá o a mí. Vivimos con miedo por muchos años. Cuando regresaba de la escuela, mamá y yo éramos muy felices, caminando tomados de la mano. Hacíamos tarea juntos y a veces le ayudaba a hacer el aseo y la comida. Después veíamos la televisión acostados en la cama. Sin embargo, cuando él llegaba, era momento de esconderse. Yo ingresaba al cuarto y procuraba no hacer un solo ruido, porque de lo contrario se metía a regañarme. Si él llegaba tomado, discutía con mamá por cualquier motivo. Después de unos minutos, mi madre se iba a mi cuarto y nos quedamos dormidos abrazados. Conforme fui creciendo, aprendí que no todos los papás eran así. Solo el mío se comportaba de esa forma. Veía a mis amigos caminando y riendo con sus padres, lo cual a mí me daba mucha tristeza, pues jamás podría sentir ni experimentar esas situaciones. A nuestro alrededor teníamos el apoyo de la familia de mi madre. Nunca conocí a mis abuelos paternos. Nunca supe si mi padre tenía hermanos o hermanas. En mi vida únicamente estaba la familia de mi madre, de la cual contábamos con su apoyo incondicional, principalmente de uno de sus primos mayores, el cual se había convertido en nuestro protector. Él era el tío Fernando, y yo lo estimaba mucho, pues fue el padre que siempre quise tener. Cuando lo veíamos, pasábamos momentos muy agradables. Jugábamos fútbol, me compraba cosas, ropa y juguetes, y conforme fui creciendo, se convirtió en mi única imagen paterna, mientras que mi padre se perdía en sus vicios. Varias veces le pregunté a mamá que me hubiera gustado que el tío fuera mi padre, pero ella me decía que así habían pasado las cosas y no podíamos hacer nada para cambiarlo. Cuando tenía 15 años, descubrí que mi padre tenía varias amantes. Encontré por accidente un sobre amarillo donde había fotografías impresas de él con distintas mujeres. Esas fotos las guardaba como si fueran su colección. Cuando las vi, le dije a mamá pensando que ese sería un buen motivo para que finalmente lo dejara y pudiéramos liberarnos de él. Ella se molestó mucho y me dijo que guardara todo en su lugar, si no, mi papá podría enojarse. Cuando guardamos todo, le pregunté por qué no se separaba de él. Me comentó que no tenía el valor para dejarlo y que era mejor no decir nada a nadie. Esa misma tarde, papá llegó como de costumbre y le exigió a mamá que le diera de comer. En cuanto a mí, me dijo que él, a mi edad, ya trabajaba y ganaba su dinero. Yo solo servía para ser un mantenido.
De alguna forma ya estaba acostumbrado a sus insultos, pues siempre me decía lo mismo. Mientras él me insultaba, lo vi directamente a los ojos, y todo el temor que llegué a sentir por años se transformó en coraje, y sin pensarlo, le contesté que prefería ser un mediocre a ser un mal padre como él. Su cara se llenó de coraje y se me aventó a golpes. Mi madre trató de cubrirme con su cuerpo, como varias veces lo había hecho. La tomé de las manos y la senté de un solo movimiento en una silla, pidiéndole que no se metiera. Mi padre me propinó un tremendo golpe directo a la cara, llamándome malagradecido. Me llené de valor y me aventé contra él, dándole diferentes golpes en la cara y en el cuerpo. Unos segundos después, dejamos de pegarnos hasta que nos cansamos. Él se fue a su recámara a lavarse la cara, y yo tomé a mamá y la llevé a mi cuarto. Ese día había dejado de ser un niño y me había convertido en un hombre. Los días posteriores fueron bastante incómodos. Pasaron meses sin dirigirnos la palabra, y de alguna forma todo aquello sirvió, pues dejó de golpear e insultar a mi madre. Un par de años más tarde, cuando cumplí los 17, le había pedido permiso a mamá y a mi tío Fernando para ir el fin de semana a una fiesta en la casa de campo de unos amigos. Después de mucho esfuerzo, me dieron el permiso y me fui todo un fin de semana. Cuando regresé a casa, me encontré con la noticia que mi padre la había golpeado tan fuerte que la había mandado al hospital. Intenté buscar a ese miserable y me dijeron que había escapado del lugar. Me llené tanto de coraje que estaba seguro que si lo veía otra vez, lo mandaría al otro mundo con mis propias manos. Mi tío me llevó con mamá al hospital mientras me contaba que había recibido un fuerte golpe en la cabeza y tenía lesiones en todo el cuerpo, por lo que estaba en estado de coma. Esa misma tarde me pidieron del hospital que hiciéramos una denuncia a mi padre por el daño que había causado, a lo cual accedí sin ningún problema. No estaba dispuesto a seguir sufriendo más por culpa de ese maldito hombre. Decidí quedarme en el hospital a cuidar a mamá. Al principio no me lo permitían, pero finalmente accedieron y me dieron todas las facilidades. De pronto, escuché la voz de una mujer que se acercó a la cama de mi madre. Primero pensé que era una doctora o enfermera, pero al ver con claridad vi que esa mujer no tenía ropa de hospital y su aspecto era bastante fúnebre, pues tenía una mirada y rostro sin ningún tipo de expresión. Su piel era blanca como la nieve y era demasiado alta. Le pregunté quién era y qué requería. Ella se acercó y colocó su mano en la cabeza de mi madre. Unos segundos después, me respondió que ella no iba a morir, pero que tardaría mucho tiempo en regresar, pues una pequeña parte de su cerebro ya había muerto. De nuevo le pregunté quién era y qué quería de nosotros. Giró su mirada hacia mí, llenándome de miedo y dejándome completamente inmóvil. Me respondió que ella era quien decidía quién moría o vivía en ese hospital. Tontamente le pregunté si ella era doctora, y su respuesta me dejó completamente perplejo. Me dijo: "No soy doctora, yo soy la muerte". Por unos segundos me quedé callado. Me dijo que podía hacer que mi madre regresara completamente sana, como si nada de esto hubiera pasado. Le respondí que por ella haría todo lo que estuviera en mis manos. Fue entonces cuando ella me dijo el precio de mi petición. A cambio de la salud de ella, yo tenía que entregarle la vida de alguien más. No tuve mucho que pensar. Le dije que le entregaría la vida de mi padre, quien tanto daño nos había hecho. Por lo tanto, estaba completamente seguro que quería ofrecer a mi padre a cambio de la vida de mi madre. La muerte guardó silencio por unos segundos y se acercó poco a poco a mí. Colocó su mano sobre mi corazón y un par de segundos después
me volvió a preguntar si estaba seguro. Sin pensarlo, le respondí que sí, y por primera vez noté en el rostro de ella una expresión de confusión que me dejó un poco inquieto. Después de quitar su mano de mi pecho, y por tercera vez me preguntó si estaba totalmente consciente. Contesté que sí. En ese momento la mujer dio media vuelta y susurró a mi madre algo en el oído, lo cual no pude escuchar. Giró su cuerpo hacia mí y me dijo que mañana por la mañana ella estaría despierta como si nada hubiera pasado. Le di las gracias por aquel favor que me había hecho. Acto seguido, caminó al pasillo. En ese momento me atreví a preguntarle qué le había susurrado a mamá, a lo cual me dijo que ella tenía mucho que explicar. Después desapareció ante mis ojos. Durante toda la noche traté de pensar en lo que había pasado. Estaba totalmente confundido, pues ya se me había hecho la noche demasiado larga, e incluso llegué a pensar que todo había sido un sueño raro. No obstante, a las 7 de la mañana, cuando los médicos comenzaron su recorrido de pacientes, mi madre despertó como si nada. Al verme, me preguntó qué estábamos haciendo ahí. Llegaron los doctores y quedaron muy sorprendidos por la respuesta de ella. Sin dar lugar a conversaciones, se la llevaron a una resonancia magnética para ver qué había pasado en su cerebro. Salió sin ningún problema, todo estaba como antes. Los doctores estaban impresionados y no podían explicar lo que había pasado. Yo estaba muy contento y comprendí que lo que había pasado en la madrugada había sido completamente real. Al cabo de unos minutos, una doctora llegó y nos dijo que mi madre se quedaría en el hospital un día más para algunas pruebas, ya que los doctores no tenían explicación de la mejoría que había tenido, y que si todo salía bien, ella podría regresar a casa al día siguiente a primera hora. Durante el transcurso del día, le comenté a mamá que le iba a llamar a mi tío para decirle las buenas noticias. Salí de la habitación y me dirigí al pasillo donde había aquellos antiguos teléfonos públicos de monedas. Llamé a la casa de la abuela, ya que mi tío vivía con ella. El teléfono sonó y sonó sin que nadie me contestara. Se me hizo muy raro. Dejé pasar un par de horas hasta que finalmente me contestaron. La abuela me contestó y le conté todo lo que había pasado y le dio mucho gusto, pero noté en su voz algo diferente. Al preguntar si ocurría algo, ella comenzó a llorar diciendo que había pasado una tragedia. Me contó que mi tío había sufrido un accidente en su vehículo, en el que a causa de un golpe contra el muro de contención, perdió la vida durante la madrugada. Cuando escuché la terrible noticia, no pude controlarme. Me dolió mucho saber que la única persona que se había convertido en mi modelo de vida e imagen paterna había perdido la vida en un accidente. Mi abuela me pidió que no le dijera nada a mamá hasta que ella saliera del hospital para que no fuera a ponerse mal por la impresión. Terminando la llamada, fui a la habitación tratando de cambiar mi semblante. Por suerte, ella no lo notó, y como dijeron los médicos, al día siguiente a primera hora fue dada de alta. Mientras nos preparábamos para salir, mi madre me preguntó si mi tío iba a ir por nosotros. Le respondí que no, porque no le habían dado permiso en su trabajo. Ella no me preguntó nada, así que tomamos un taxi que nos llevó a la casa de la abuela. Justamente al entrar, le contaron lo que había pasado con el tío. Ella se puso muy mal. Mi tío era demasiado importante para nosotros. Sin embargo, teníamos que salir adelante. Pasaron como 4 días y durante este tiempo pensaba en lo que había pasado en la madrugada con aquella mujer que dijo llamarse la muerte. Como no sabíamos nada de papá, pensé que él ya había fallecido en donde estaba oculto, pues tenía una demanda hecha por mi madre.
Por ese motivo, ni ella ni yo habíamos vuelto a casa donde vivíamos con él. Cierto día, recibimos una llamada de parte del Ministerio Público en el que pedían que mi madre y yo fuéramos a declarar, pues acababan de apresar a papá. En ese momento sentí un fuerte dolor en el pecho al saber que él seguía vivo, pues de acuerdo a lo que yo había pedido, quien tenía que morir era él y no mi tío. Esa tarde, mientras íbamos de camino hacia el Ministerio Público, le conté a mamá lo que había pasado cuando ella estaba hospitalizada. Inicialmente no me creyó del todo, pero conforme le daba los detalles, terminó por creerme, pues sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Me dijo que tenía algo que confesarme y que había callado por muchos años, pero que sería después de la cita en el Ministerio Público. Cuando llegamos nos encontramos con la noticia de que aquel señor había pagado una fianza y varias mordidas para que lo soltaran, por lo que seguía representando un peligro para nosotros, pues seguramente ahora buscaría venganza contra mi madre. Salimos del Ministerio Público en dirección a la casa de mi abuela para contarles lo que había pasado. Durante el camino volví a tocar el tema con ella sobre aquello que tenía que contarme, y me narró una historia de su pasado, de la cual yo no tenía idea. Me comentó que cuando ella era tan solo una niña, mi abuela tenía una amiga de toda la vida, la cual había quedado a su cargo de su único nieto, pues su hija había dejado el país para irse a trabajar a Estados Unidos, por lo que mi madre y ese niño crecieron prácticamente juntos. Cuando comenzaron a crecer, la amiga de mi abuela enfermó de gravedad, y por más que llamaron por teléfono a su hija, ella no pudo regresar para ver morir a su madre, pues aún no tenía papeles. Le pidió a la abuela que se encargara de darle santa sepultura y pedirle que cuidara a su hijo, con la promesa de que algún día mandaría por él para que se fuera a Estados Unidos. A partir de ese día, ese niño quedó al cuidado de la abuela, quien decidió adoptarlo como uno más de sus nietos. Ese niño era mi tío Fernando, quien creció como un miembro más de la familia, pues su madre jamás volvió a comunicarse con nosotros. Varios años más tarde, mi madre conoció a papá y se hicieron novios. Con el tiempo, decidieron vivir juntos sin casarse, a lo cual mis abuelos no estuvieron de acuerdo, pero mi madre estaba tan enamorada que decidió escapar con él. Intentaron tener familia, pero no lo consiguieron. Fueron al médico y descubrieron que mi padre no podía tener hijos, lo cual lo llenó de tristeza, y poco a poco se fue perdiendo en su depresión que lo orilló a volverse alcohólico, motivo por el que mi madre se alejó de él y regresó a vivir con mi abuela durante un tiempo. En ese proceso, mi madre, que era ya una mujer, se acercó de más a mi tío Fernando y finalmente se entregaron uno al otro, totalmente convencidos de que lo que habían hecho estaba mal, ya que estaban traicionando la confianza de toda la familia, dejándose llevar por sus emociones. Así que decidieron guardar aquel secreto entre los dos hasta la tumba. Después de unas semanas, papá regresó a casa de la abuela, diciendo que quería llevarse a mamá. Le pidió una disculpa por su comportamiento y le pidió que si ella quería vivir con él, aunque no tuvieran hijos. Mi madre no lo pensó y decidieron vivir juntos otra vez. No sé si sea bueno o malo, pero unas semanas más tarde, mi madre comenzó a sentirse mal. Acudió al médico y le dieron la noticia de que estaba embarazada. A partir de ahí comenzaron los problemas. Mi padre se volvió violento y depresivo y juraba que mamá le había sido infiel, así que comenzó a exigirle que le dijera quién era el padre para acabar con su vida con sus propias manos.
Ella jamás le dijo quién era el padre. Por tal motivo, ambos decidieron seguir juntos y fingir delante de todos que yo era hijo de papá, cuando en realidad era hijo de mi tío Fernando. Comprendí que lo que yo había pedido a la muerte había sido un error. Por esa razón, ella estaba tan confundida. Me sentí tan mal. Por mi culpa, mi tío había perdido la vida. Al llegar a casa de la abuela, encontramos la casa violentada. Mi abuela estaba escondida en su habitación, tratando de escapar de mi padre, quien estaba ahí, alcoholizado, buscando a mamá. Le pedí a ella que huyera en busca de la policía, pues yo le iba a enfrentar para que dejara de agredir a mi abuela. Mi madre corrió y mi padre se me fue a golpes, los cuales contesté, y nuevamente comenzamos a pelearnos por toda la casa. De pronto, él tomó un objeto de la mesa y me golpeó tan fuerte la cabeza que caí al piso. Como si una luz me regresara a la conciencia, vi que él estaba sujetando un arma, apuntando directamente a la cabeza. Aventé su mano, provocando que disparara hacia una de las sillas del comedor que estaban tiradas en el piso. Como pude me levanté y traté de sujetar su mano donde tenía el arma. Después de unos segundos, le quité el arma de las manos mientras caía al piso. La tomé y le disparé directo al pecho. Mi padre comenzó a jadear, tratando de llenar sus pulmones de aire. Fue entonces cuando desperté de mi trance de ira y descubrí que había herido a mi padre. Escuché el ruido de una patrulla que llegaba a la casa. Rápidamente tomé el arma y la coloqué en las manos de él, mientras yo me tiraba al piso, fingiendo estar completamente aturdido. Cuando los policías entraron, vieron el cuerpo de papá y a mí intentando levantarme del piso. Después de tomarnos las declaraciones, los policías concluyeron que el arma se había disparado por el forcejeo que tuvimos en la pelea, por lo que no era culpable de lo que había pasado, pues había actuado en defensa propia. Pasaron varios años para poder recuperarme de este trauma, que hasta la fecha no había platicado con nadie más. Durante mucho tiempo intenté volver a comunicarme con la muerte, pero jamás volví a verla ni escucharla. Al final comprendí que desear la muerte a ese hombre no era la forma de resolver un problema. Por ello, cometí el error de desear la muerte a quien fue mi verdadero padre. Por suerte, cobré venganza por todo el mal que nos hizo el hombre que yo creí que era mi padre, de lo cual hasta la fecha no me arrepiento. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y si tienen algún tema con la brujería, pueden también encontrar el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.